¿Sabes algo? A veces el silencio pesa más que el ruido más ensordecedor del mundo. Detente un momento conmigo. Imagina que estamos aquí, tú y yo, con los pies hundiéndose apenas en la arena fresca de la orilla del mar de Galilea. No es el mediodía vibrante de milagros y multitudes. Es esa hora incierta donde la tarde ya se ha rendido ante el dominio de la noche. El aire huele a salitre, a madera vieja de barcas cansadas y a esa humedad profunda que sólo un cuerpo de agua tan sagrado puede exhalar. Pero no estamos aquí para descansar de forma pasiva. Estamos aquí porque tu alma necesita reencontrarse con su fuerza. Escucha el rítmico chocar de las olas contra las piedras. Es como el latido de un corazón que se niega a detenerse, a pesar de que la oscuridad parece haberlo envuelto todo. En este escenario, donde la vista apenas alcanza a distinguir la silueta de las colinas, es donde los hombres de verdad aprenden que la luz no es la ausencia de sombras, sino la decisión de arder a pesar de ellas. Hoy quiero que hablemos de David. Sí, ese hombre que supo lo que era tocar el cielo con sus salmos y besar el polvo con sus errores. Imagínalo aquí mismo, siglos antes de nosotros, contemplando esta misma negrura. ¿Crees que su mente estaba en paz? No siempre. Hubo noches como esta en las que el gigante que debía vencer no medía 3 metros ni cargaba una lanza de bronce, sino que vivía agazapado en los rincones de su propio pecho. Ese gigante se llamaba fracaso, se llamaba arrepentimiento, se llamaba miedo al mañana. Mira hacia arriba, hacia esa inmensidad negra. ¿Ves esa nube que de repente cruza y oculta la luna? Así se siente el pecado o la culpa cuando intentan sofocar tu propósito. Pero David no se quedaba mirando la sombra. Él sabía que aunque la noche fuera cerrada, él era un guerrero ungido por el fuego de lo alto. Y tú también lo eres. No estás aquí para lamentarte por las grietas de tu vasija, sino para dejar que la luz del Maestro se filtre a través de ellas y ciegue a tus enemigos internos. Fíjate en el horizonte. La oscuridad de Galilea es densa, casi táctil, pero no es eterna. David entendía que cada minuto de silencio era un campo de entrenamiento para la alabanza que vendría después. Él miraba las estrellas y, en lugar de sentirse pequeño e insignificante, recordaba que el mismo Dios que las llamó por su nombre lo había sacado del anonimato de los rediles de ovejas para ponerlo frente a reyes. ¿Qué te detiene hoy? ¿Qué susurro en la oscuridad te dice que ya no puedes más? Esa voz miente. Cada vez que el agua toca tus pies en esta orilla imaginaria, es un recordatorio de que tu fe debe ser fluida, pero constante, capaz de erosionar la roca más dura de la adversidad. La fortaleza no nace en la comodidad de la aurora, nace aquí, en el vientre de la noche, donde solo tú y Dios conocen la verdadera magnitud de tus batallas. A veces,
La vida se siente como este mar en calma antes de una tempestad. Puedes ver a lo lejos el resplandor de un relámpago que rasga el cielo, una luz violenta y efímera que te recuerda que hay un poder allá afuera mucho más grande que tus problemas. David no era un hombre perfecto, y eso es precisamente lo que lo hace tan relevante para ti ahora mismo. Él cayó, y cayó fuerte. Saboreó la amargura de la traición y el dolor de perder lo que más amaba. Pero, ¿sabes qué lo hacía diferente? Su capacidad de levantarse. La noche no era su prisión, era su altar. En el silencio de Galilea, donde el viento parece susurrar promesas antiguas, David aprendió que el arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino el combustible de la victoria. No puedes vencer a tus gigantes si no eres capaz de mirar a la cara a tu propia oscuridad y decirle: mi Dios es mayor que mi sombra. Quiero que sientas esa energía recorriendo tu espalda. No hemos venido a esta orilla a llorar por lo que perdiste, sino a afilar la espada de tu espíritu. La fe no es un sentimiento suave y tibio, es una determinación inquebrantable de que el sol volverá a salir, porque aquel que sostiene el universo lo ha prometido. Observa la superficie del agua. Aunque parece negra, refleja cada pequeña estrella que se atreve a brillar. Tú eres esa estrella. Quizás te sientes solo en medio de un universo hostil, pero tu brillo es necesario para que otros encuentren el camino. No permitas que el cansancio apague tu fuego. David, en sus momentos más oscuros, compuso canciones que aún hoy hacen temblar los cimientos del infierno. Él transformó su miseria en una alabanza que todavía resuena en las paredes del tiempo. ¿Qué vas a hacer tú con tu noche? ¿Vas a dejar que te consuma o vas a usarla como el lienzo para tu obra más valiente? Levanta la cabeza, respira profundamente este aire frío y puro. El maestro camina por aquí, no como un fantasma, sino como una presencia sólida que te sostiene el brazo cuando tus rodillas flaquean. Él te mira en este momento y no ve tus fracasos. Ve el potencial de un hombre o una mujer que está a punto de dar el salto hacia su mayor victoria. David sabía que la noche era el preludio necesario para la luz. Él no buscaba escapar de la oscuridad, buscaba la fortaleza necesaria para atravesarla. No busques salidas fáciles ni atajos que te devuelvan a la mediocridad. Enfrenta el silencio. Deja que el silencio te hable de quién eres realmente cuando nadie te mira. Eres un hijo del rey, un heredero de promesas que no caducan con el paso de las horas. ¿Sientes ese cambio en la atmósfera? Es la certeza de que no estás solo en esta vigilia. La noche en Galilea puede ser intimidante, sí, con sus sombras alargadas y sus misterios, pero es también el lugar donde se forjan los libertadores. David contemplaba la inmensidad y entendía que su arrepentimiento era el puente hacia una autoridad nueva. Cada lágrima derramada en la soledad de la cueva o en la orilla del mar era una semilla de alabanza que brotaría con una fuerza imparable. No te avergüences de tus cicatrices,
Son los galones de tu rango en el ejército de la fe. Úsalas para recordar que el enemigo intentó destruirte y falló. El gigante cayó una vez ante una piedra y volverá a caer ante tu determinación de no rendirte jamás. Mira de nuevo hacia donde el cielo se une con el agua. Esa línea casi invisible es donde tus sueños y la realidad de Dios se encuentran. Puede que ahora todo parezca una mancha oscura, pero la aurora está trabajando detrás del horizonte, preparándose para estallar en colores que tus ojos aún no pueden imaginar. La fortaleza es saber esperar sin desesperar, es luchar en la sombra con la misma intensidad que si estuvieras bajo la luz del día. David no se convirtió en rey el día que lo ungieron. Se convirtió en rey cada noche que decidió confiar en Dios, a pesar de que el mundo parecía estar en su contra. Tú estás siendo coronado ahora mismo, en este silencio, en este proceso de búsqueda interna, donde decides que tu fe es más grande que cualquier circunstancia. ¿Sabes algo? No hay noche tan larga que el sol no pueda vencer. Pero mientras la luz llega, quédate aquí conmigo. Deja que la paz de este lugar sature tus pensamientos. Escucha la voz del Maestro que no te grita, sino que te susurra al oído con una ternura que quema. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la fortaleza que buscamos. No una fuerza humana que se agota, sino una divina que se renueva cada mañana. Mañana, cuando despiertes, la oscuridad de hoy será solo un recuerdo, pero la fuerza que ganaste en estas horas de silencio te acompañará para siempre. David venció porque nunca dejó de adorar, ni siquiera cuando su alma estaba abatida. Haz lo mismo. Levanta tu canción de guerra en medio de la noche. Convierte tu suspiro en un grito de victoria. La Galilea de tu vida está esperando a que camines sobre sus aguas, no con miedo, sino con la autoridad de quien sabe que el dueño de la tormenta camina a su lado. Siente la brisa una vez más. Es el aliento de Dios dándote vida nueva. No te rindas. La noche está avanzada y el día está cerca. Pero por ahora, abraza esta oscuridad como la oportunidad de ver las estrellas con más claridad que nunca. Eres un vencedor, no por lo que has hecho, sino por quien te ha llamado. Camina con esa seguridad. David lo hizo y su historia cambió el mundo. La tuya está siendo escrita ahora mismo, párrafo a párrafo, en el silencio sagrado de esta orilla. Mantente firme. La luz ya viene. Y cuando llegue, te encontrará de pie, listo para conquistar los montes que hoy parecen inalcanzables. Porque después de la noche más profunda, el amanecer siempre es más glorioso para aquel que no dejó de luchar. Fíjate bien en cómo esa bruma espesa se desliza ahora sobre la superficie del agua, como un manto pesado que intenta robarte la vista del camino. Es una sensación casi táctil, ¿verdad? Ese frío que se cuela por los huesos
y esa incertidumbre que te susurra que es mejor detenerse, que ya no vale la pena seguir avanzando, porque el horizonte ha desaparecido. Esa es la neblina del desánimo. No es un enemigo que te ataca con estruendo, sino un invasor silencioso que busca nublar tu visión de lo que Dios ya ha decretado para ti. David conocía este sentimiento de manera devastadora. Imagínatelo, no como el rey coronado que aparece en los cuadros, sino como el joven perseguido que se escondía en las grietas de la tierra, sintiendo que el ungüento sagrado que Samuel vertió sobre su cabeza se había evaporado entre el polvo y el miedo. En esos momentos, el propósito divino parece una fantasía lejana, un eco que se pierde en un abismo de dudas. Pero escucha bien, la fe no se demuestra cuando el cielo está despejado, sino cuando el aire está tan saturado de confusión que apenas puedes ver tus propias manos. Esa pesadez que sientes en el pecho no es una señal de que hayas perdido el rumbo, sino una indicación de que estás en el territorio donde se forjan los gigantes de espíritu. El Maestro permite que esta calima te rodee no para que te pierdas, sino para que aprendas a caminar por el oído y no por la vista. David, en la soledad de Adulam, rodeado de hombres amargados y endeudados, tuvo que decidir si creía en lo que veía, un grupo de fracasados en una cueva húmeda, o en lo que Dios le había dicho, que él sería el pastor de una nación. El desánimo intentaba convencerlo de que el aceite de su unción era un error, que su destino era morir como un fugitivo. Pero él se mantuvo firme. Se levantó en medio de la penumbra, y aunque sus ojos no percibían el trono, su corazón sentía el peso de la responsabilidad. Tú estás en esa misma posición. La incertidumbre intenta asfixiar tus sueños, recordándote tus errores pasados, tus caídas y la lentitud de tus avances. Pero te digo algo, la semilla que Dios plantó en ti no depende del clima emocional que te rodee. Camina un poco más cerca de la orilla conmigo. Siente la humedad del vapor rozando tu rostro. En este estado de vigilia absoluta, es fácil creer que el mañana nunca llegará o que si llega traerá consigo más de lo mismo. Pero el Maestro está utilizando este tiempo de visibilidad reducida para limpiar tus motivos. Cuando todo está claro, es fácil ser valiente. Pero cuando el camino se torna borroso, solo los que poseen una fortaleza inquebrantable permanecen de pie. David tuvo que aprender que Dios es su escudo, incluso cuando las flechas de la duda vienen desde adentro. ¿Sientes ese peso en tus hombros? Es el entrenamiento necesario para cargar con la gloria que viene después. No permitas que la falta de resultados inmediatos te robe la paz. El propósito no se ha movido ni un milímetro. Dios no ha cambiado de opinión sobre ti porque hoy te sientas cansado o porque el panorama sea incierto. Él es la roca firme bajo tus pies, incluso si ahora mismo esa roca está cubierta por la espuma de la tormenta. A veces, la fe consiste simplemente en dar el siguiente paso sin tener la menor idea de hacia dónde conduce. Es como este sendero de piedras junto al mar de Galilea. Cada paso que das en la bruma requiere una decisión consciente
de confiar en que el suelo seguirá ahí. David no venció a Goliat solo con una honda, lo venció con la certeza de que su Dios era más real que el gigante que tenía enfrente. Hoy, tu gigante es el desánimo. Es ese pensamiento recurrente que te dice que has llegado a un callejón sin salida. Pero te reto a que mires más allá de este vapor grisáceo. El maestro está aquí, a pocos centímetros de ti, observando cómo reaccionas ante la falta de claridad. Él no te pide que veas el final de la historia, solo te pide que confíes en el autor. Tu vida no es un accidente de circunstancias, es un diseño meticuloso que se está revelando en medio de las sombras. El arrepentimiento de David no solo lo limpió de sus faltas, sino que le otorgó una nueva autoridad para hablarle a su alma y ordenarle que alabara a Dios a pesar de la aflicción. ¿Has notado cómo el silencio de esta velada se vuelve más profundo cuando no podemos ver lejos? Es en ese silencio donde el Espíritu Santo trabaja de manera más intensa. El desánimo intenta llenar ese espacio con voces de fracaso, pero tú tienes el poder de silenciarlas con tu propia determinación. Levanta tu rostro. Aunque el resplandor que esperas parezca tardar, la palabra que te fue dada es un ancla que te mantiene sujeto a la eternidad. David sabía que su victoria no se gestaba en los campos de batalla, sino en los momentos de mayor debilidad, cuando sus lágrimas mojaban la tierra y su única opción era aferrarse a la promesa divina. No desprecies este tiempo de invisibilidad. Es aquí donde tus raíces se hunden profundamente en la voluntad del Padre. Sin estas pruebas de penumbra, tu fe sería superficial, una simple emoción que se marchita ante el primer obstáculo. Pero tú estás siendo preparado para algo mayor. Estás siendo moldeado para ser un referente de coraje para otros que vendrán detrás de ti, perdidos en sus propias brumas. Piensa en los momentos en que David se sintió abandonado. Pensaba que sus cantos de alabanza eran solo ecos vacíos contra las paredes de una montaña. Pero cada una de esas palabras era una brasa que mantenía vivo el fuego de su destino. Tú también tienes brasas dentro de ti. Quizás ahora mismo no veas llamas, pero el calor de tu fe sigue ahí, bajo las cenizas del cansancio. Sopla sobre ellas. No permitas que la humedad del desánimo las apague. El Maestro está soplando contigo. Él conoce la fatiga de tu alma y no te juzga por ella. Al contrario, te ofrece su brazo para que te apoyes. El camino puede ser incierto, pero el guía es infalible. Cada vez que decides creer a pesar de no ver, estás ganando una batalla en el reino espiritual. Estás demostrando que tu lealtad no está condicionada por las circunstancias favorables, sino por el carácter de aquel que te llamó por tu nombre. Mira hacia atrás un momento, metafóricamente. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías de una situación y, sin embargo, aquí estás? Esa es la prueba de que la neblina es temporal, pero el propósito es eterno.
La fe se prueba en la incertidumbre, porque es el único lugar donde la dependencia absoluta de Dios se vuelve obligatoria. David no podía prever cómo llegaría a ser rey mientras huía por los desiertos de Engadi, pero siguió caminando, siguió adorando, siguió siendo fiel en lo poco, incluso cuando lo poco parecía nada. Tu fidelidad en este periodo de sombras es lo que determinará la magnitud de tu autoridad en el periodo de resplandecencia que se aproxima. No te detengas ahora. El desánimo es sólo una ilusión óptica del enemigo para que te sientes a la orilla del camino y dejes que la oportunidad pase de largo. Pero tú no eres de los que retroceden, eres de los que avanzan, aunque sea a tientas, sabiendo que la mano del Creador nunca suelta la tuya. Siente la solidez de la tierra bajo tus pies. Aunque el aire esté cargado de vapor y tus ojos se cansen de buscar una salida, el fundamento de tu vida no se ha movido. Estás sobre la roca. David descubrió que cuando no tenía nada más que a Dios, descubría que Dios era más que suficiente. Esa es la lección suprema de la penumbra. En la claridad confiamos en nuestros recursos, en nuestra inteligencia y en nuestros contactos. En la incertidumbre solo podemos confiar en su gracia. Y esa gracia es una fortaleza inexpugnable. No permitas que el manto gris oculte el hecho de que eres un guerrero en formación. Cada vez que tus rodillas tiemblan, pero sigues caminando, el cielo celebra tu valentía. Cada suspiro de esperanza que lanzas contra el viento frío de la duda es un golpe directo al corazón del miedo. El Maestro camina a tu lado, marcando un paso firme que tú puedes seguir. Escucha el sonido de sus sandalias sobre el suelo pedregoso. No necesita que le expliques cómo te sientes, porque Él ya ha habitado tus silencios más profundos. Él sabe que la fe se prueba en este exacto momento, cuando la promesa parece haber sido enterrada bajo capas de realidad adversa. Pero la realidad de Dios siempre está por encima de la realidad de los hombres. Lo que hoy ves como una barrera insuperable, mañana será el testimonio de cómo el poder divino se perfeccionó en tu debilidad. David no se rindió ante la sombra de la muerte, y tú tampoco lo harás ante la sombra del desánimo. Mantén el ritmo. Mantén la cabeza alta, incluso si solo ves un paso por delante. Ese paso es todo lo que necesitas para seguir siendo parte del plan maestro que se está desplegando para tu vida. La penumbra no es tu destino final, es simplemente el pasillo que conduce a la sala del trono, donde tu victoria ya sacías. Adam ha ido firmada con sangre eterna. Esa firma no es solo un documento legal en los tribunales del cielo. Es un estallido de autoridad que está a punto de sacudir los cimientos de tu realidad presente. A veces, la caminata junto al Maestro se siente como un susurro interminable, una progresión lenta donde cada paso pesa más que el anterior.
Pero quiero que te detengas un segundo. Siente la tensión en el aire, esa pesadez que precede a lo inevitable. Lo que estás experimentando no es un vacío, es una acumulación de gloria. Hay momentos en la vida del creyente donde la fe deja de ser un ejercicio de paciencia para convertirse en una explosión de revelación. Ese es el instante en que el cielo decide rasgar el velo de lo imposible y mostrarte con una violencia divina y perfecta que tu debilidad nunca fue un estorbo para Dios, sino su escenario favorito. ¿Te has fijado en cómo David describía sus momentos de mayor angustia? Él no hablaba de una transición suave. Hablaba de cielos que se inclinaban, de fundamentos que temblaban bajo el peso de la presencia del Altísimo. David sabía lo que era estar rodeado por las cuerdas de la muerte, sintiéndose tan pequeño como un insecto en la inmensidad del desierto. Y justo ahí, cuando su fuerza se había evaporado y su aliento era apenas un hilo de vida, ocurría. Una centella de omnipotencia cruzaba su espíritu. No era un proceso de razonamiento humano, era un impacto, una fractura ígnea en el firmamento de su crisis que le recordaba quién era el que peleaba por él. Tú estás en el umbral de uno de esos impactos. Tu agotamiento ha llegado al punto de saturación necesario para que el poder de Dios se manifieste de forma súbita. Mira las manos del Maestro mientras gesticula, señalando las aguas del mar de Galilea. Sus manos tienen cicatrices, sí, pero también tienen la firmeza de quien sostiene los ejes del universo. Él te mira ahora y no ve a una persona derrotada. Ve un recipiente que al romperse por fin de tanto intentar sostenerse solo, está listo para ser llenado con una fuerza que no le pertenece. ¿Sabes por qué el enemigo ha tratado de convencerte de que tu fragilidad es un fracaso? Porque sabe que la debilidad reconocida es el conductor más potente para la energía del cielo. Una vara de metal no atrae el resplandor del cielo por su brillo, sino por su posición y su materia. Tú, en tu rendición, te has convertido en ese pararrayos espiritual. Estás a punto de recibir una descarga de propósito que va a incinerar cada duda que has cultivado en este tiempo de espera. No se trata de que tú te hagas fuerte, se trata de que su fuerza irrumpa en ti. Imagina a David frente a aquel gigante. No fue su habilidad con la honda lo que derribó a la bestia de Gat. Fue la revelación súbita de que el nombre del Dios de los ejércitos era más real que el acero de la armadura enemiga. En un segundo, el miedo se transformó en una fiera determinación. Esa es la sacudida que tu alma está pidiendo a gritos. Es ese ya basta divino que resuena en tus huesos y te obliga a ponerte en pie, no porque sientas que puedes, sino porque sabes que Él ya lo hizo. Esa claridad repentina, esa hendidura de fuego que atraviesa la negrura de tus pensamientos, es la que te permite ver la victoria antes de que la batalla haya terminado oficialmente. Escucha bien lo que te digo. El Maestro no te ha traído a esta orilla silenciosa
para darte palmaditas en la espalda y decirte que todo estará bien de forma genérica. Él te ha traído aquí para entregarte una espada de revelación. Quiere que entiendas que tu cansancio es la cuna de su intervención. Cuando ya no tienes argumentos, cuando tus oraciones se han quedado sin palabras y solo queda un gemido, es cuando el cielo se prepara para el golpe de autoridad. David descubrió que en la cueva de Adulam, rodeado de hombres endeudados y amargados, el poder de Dios podía levantar un ejército de valientes de la nada. Fue un cambio de frecuencia instantáneo. De ser un fugitivo a ser un comandante. De ser una víctima de las circunstancias a ser el arquitecto de un reino. Ese mismo cambio súbito está codificado en tu ADN espiritual. Tus rodillas pueden estar temblando, pero tu espíritu está siendo revestido de un acero que no se funde en el horno de la prueba. El Maestro te dice hoy, mírame. No mires la extensión de tu problema, mira la profundidad de mi capacidad. Cada lágrima que has derramado en la soledad de tu habitación ha sido recogida en un frasco que ahora está lleno. Y cuando ese frasco se vuelca sobre el altar, lo que desciende no es agua, es fuego. Es un fulgor que te sacude desde la planta de los pies hasta la coronilla, recordándote que eres propiedad privada del Rey de Reyes. Ninguna de las tinieblas que te han rodeado tiene la densidad suficiente para resistir un solo segundo del resplandor de su gloria cuando Él decide manifestarse. Sientes ese estremecimiento interior. No es nerviosismo, es tu espíritu reconociendo la proximidad del milagro. A menudo, Dios permite que lleguemos al borde del precipicio solo para que experimentemos la realidad de sus alas. David decía que Dios era su roca y su castillo, pero también decía que Él era quien adiestraba sus manos para la batalla. Esa capacitación no siempre es un curso largo. A veces es una unción que cae de repente, un estallido de valentía que te hace correr hacia el peligro en lugar de huir de él. Estás a punto de experimentar esa aceleración divina. Lo que te tomó años intentar resolver con tu intelecto, el Maestro lo va a desatar en un instante de su favor. Fíjate en las olas que rompen contra las piedras donde estamos sentados. Parecen constantes, rítmicas, casi predecibles, pero de vez en cuando una ola más grande, impulsada por una fuerza invisible en lo profundo, golpea con una potencia que lo cambia todo. Así es la intervención que viene sobre tu vida. Has estado viviendo en la rutina del dolor, en el ritmo de la supervivencia, pero el fondo del océano de Dios se ha movido. Una corriente de poder súbito se dirige hacia ti. No busques entenderla con la lógica de los hombres, porque la lógica de los hombres se detiene donde empieza la fe. Prepárate para ser sorprendido por la violencia de su amor, una fuerza que no pide permiso para restaurar lo que estaba muerto, ni para abrir puertas que el mundo juró que permanecerían cerradas para siempre. David, en medio de sus fracasos más profundos,
cuando el pecado y el arrepentimiento se mezclaban en un torbellino de agonía, experimentó que el perdón de Dios no era un trámite burocrático, sino una resurrección instantánea. «Límpiame», gritaba, y en el acto de su clamor, una claridad nueva inundaba su ser. Esa es la revelación que sacude el alma. Que no importa cuán bajo hayas caído o cuán débil te sientas, la mano que te levanta tiene la velocidad de una centella. No hay tiempo de espera para su gracia una vez que el corazón se rinde de verdad. En este mismo momento, mientras caminas o descansas, el resplandor de su presencia está buscando las grietas de tu armadura rota para llenarlas de un oro líquido que te hará más fuerte en los puntos donde fuiste quebrado. Sacúdete el polvo de la autocompasión. El Maestro no se deleita en tu sufrimiento, pero se glorifica en tu victoria sobre él. Él sabe que has estado esperando una señal, un indicio de que las cosas van a cambiar. Esa señal no vendrá de afuera, vendrá de una explosión interna de certeza. Es ese lo sé que se instala en el pecho y que ninguna circunstancia externa puede desmentir. David podía estar escondido en una grieta de la montaña mientras Saúl lo buscaba para matarlo, pero en su corazón ya había un estallido de revelación que le decía: «Serás rey». Esa visión súbita era lo que le daba la fortaleza para no levantar la mano contra su enemigo, sino para confiar en el tiempo de aquel que lo llamó. Tú también tienes una promesa que ha sido susurrada en la penumbra, pero ahora esa promesa va a brillar con la intensidad de un rayo que ilumina todo el paisaje de tu futuro. No temas a la intensidad de lo que Dios está por hacer. A veces nos asusta que las cosas cambien demasiado rápido. Preferimos el control de lo lento aunque sea doloroso. Pero el Dios que servimos es el Dios del de repente. De repente la cárcel se abrió para Pedro. De repente el mar se partió para Moisés. De repente la piedra fue removida de la tumba. Ese de repente está pulsando ahora mismo en la atmósfera de tu fe. No es algo que tengas que fabricar con tus emociones. Es algo que tienes que recibir con tu espíritu. Deja de intentar entender el proceso y empieza a celebrar el desenlace. La debilidad que tanto te avergonzaba es ahora el portal por donde entrará la gloria más grande que jamás haya conocido. Mantén tus ojos fijos en el Maestro mientras avanzamos por este sendero de piedras y arena. Nota que su paso no vacila. Su seguridad es tu herencia. Cuando Él dice que su poder se perfecciona en tu debilidad, no está recitando un poema, está declarando una ley espiritual inquebrantable. El peso de la gloria es mucho más real que el peso de tu angustia. Estás siendo preparado para portar una autoridad que sólo se forja en el fuego de la incertidumbre, superada por un impacto de revelación. Así que levanta la barbilla. No permitas que el cansancio dicte tu identidad. Eres un guerrero que ha sido llamado a ver lo invisible
y a conquistar lo imposible por la pura intervención de un Dios que se deleita en aparecer justo cuando el mundo dice que es demasiado tarde. El estallido de claridad está aquí, quemando las sogas de tu limitación y mostrándote que, con él a tu lado, tu debilidad es simplemente el preludio de una manifestación de poder que el mundo no podrá ignorar. Fíjate en la cadencia de nuestros pasos sobre esta arena húmeda. Cada huella que dejamos atrás es reclamada por el suave vaivén de las aguas, pero el camino frente a nosotros permanece firme, trazado por la voluntad de aquel que conoce el fin desde el principio. Te invito a que respires este aire cargado de salitre y de promesas, porque lo que estás sintiendo en este instante no es una simple coincidencia geográfica, es el peso de una compañía que nunca te ha faltado. Aunque tus ojos, empañados por el cansancio, no siempre hayan podido percibirla. David entendió este misterio en el momento más crítico de su existencia, cuando el eco de sus propios suspiros era lo único que parecía responderle en los confines del desierto de Judá. Allí, bajo el inmenso manto del firmamento que parece inclinarse para tocarnos, él descubrió que su soledad era una ilusión óptica del alma herida. Él observaba cómo el astro que preside las horas de descanso comenzaba a emerger. Ese espejo plateado que no posee fulgor propio, sino que se limita a devolver con humildad la potencia del sol que no vemos en ese momento. Así es la gracia que te sostiene ahora mismo. No es algo que tengas que generar con tus fuerzas agotadas, ni una energía que debas arrancar de tus entrañas vacías. Es el reflejo de la fidelidad de Dios operando en tu favor, incluso cuando te sientes rodeado por la penumbra más absoluta. David se dio cuenta de que, si ese cuerpo celeste seguía su curso preciso sin desviarse un ápice, cuanto más la palabra que el Todopoderoso había soltado sobre su cabeza cuando aún olía a ovejas y a campo. Cada destello titilante sobre el mar es un recordatorio de que las promesas no se han apagado, solo están esperando el momento exacto para manifestarse con el estruendo de una victoria ganada en lo invisible. ¿Sabes algo que me conmueve profundamente de tu proceso? Es esa capacidad que tienes para seguir caminando a pesar de que el suelo parece desvanecerse bajo tus pies. Eso no es terquedad humana, eso es el instinto de supervivencia de un espíritu que ha sido marcado por la eternidad. David, en sus horas de mayor quebranto, cuando las traiciones de los suyos le dolían más que las flechas de sus enemigos, levantaba la mirada a esa guía resplandeciente en lo alto y recordaba que su identidad no estaba definida por su capacidad de huir, sino por la mano que lo sostenía mientras lo hacía. Nunca estuviste solo en esa habitación donde el llanto fue tu único alimento. Nunca caminaste sin escolta por esos pasillos de hospital o por esas calles donde el frío de la incertidumbre te calaba los huesos. Había un centinela a tu lado, el mismo que guardaba a David en la cueva, transformando un refugio de fugitivos en un cuartel de valientes. El Maestro camina a tu lado ahora, y su presencia es un escudo
que no solo te protege del ataque externo, sino de la desesperanza interna. Mira la superficie del agua. A veces parece inquieta, turbulenta, pero en su profundidad reina una calma que el viento no puede perturbar. Así es como debes estar hoy. Tu superficie puede estar agitada por las deudas, por los problemas familiares o por ese vacío que a veces te asalta de repente, pero en el centro de tu ser, allí donde el Espíritu Santo ha hecho su morada, debe haber una certeza inamovible. David no llegó al trono porque fuera perfecto, llegó porque fue lo suficientemente valiente para admitir que necesitaba ser guiado por una voluntad superior a la suya. Él entendió que las pruebas no eran muros para detenerlo, sino peldaños para elevarlo a una perspectiva desde la cual podía ver la mano de Dios moviendo las piezas de su destino. No te permitas el lujo de dudar de tu valor en este momento. Cada cicatriz que llevas es un mapa de las batallas donde el cielo intervino a tu favor, aunque en aquel momento pensaras que habías perdido. La gracia no es una caricia suave para momentos de paz. La gracia es el acero que fortalece tu columna vertebral cuando todo el mundo espera que te dobles. David sabía que su victoria no dependía de la destreza de su honda, sino del pacto que lo unía al Creador de los ejércitos. Y tú, que me escuchas mientras el sol se oculta en el horizonte de esta tarde Galilea, estás vinculado a ese mismo pacto. El Dios que no permitió que el león o el oso devoraran al joven pastor, es el mismo que está cerrando las fauces de los problemas que hoy intentan amedrentarte. Siente la solidez de este terreno. El Maestro no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Hay una fuerza que está emanando de tus pies hacia arriba, una determinación que te dice que mañana no serás la misma persona que hoy se siente debilitada. David cantaba en medio de la persecución, porque sabía que el final de su historia ya estaba escrito en los anales del reino. Él no esperaba a ver el triunfo para celebrar. Él celebraba porque sabía quién era el autor de su jornada. Tú debes hacer lo mismo. Levanta tu voz de alabanza en este mismo instante. No porque los problemas se hayan ido, sino porque el capitán de tu salvación está en la barca contigo, y su sola presencia le pone límites al caos. Esa guía brillante que David veía desde el desierto es la misma que ilumina tu propósito hoy. No es un fuego fatuo que se apaga con el primer viento de adversidad. Es una antorcha divina que quema todo rastro de temor. Tienes que entender que tu debilidad ha sido el escenario perfecto para que el poder de Dios se despliegue con toda su majestuosidad. Si nunca hubieras flaqueado, nunca habrías conocido la firmeza de su mano derecha. Si nunca te hubieras sentido perdido, no sabrías cuán dulce es el sonido de su voz, llamándote por tu nombre entre la multitud. David se convirtió en el hombre, conforme al corazón de Dios, no por su ausencia de errores, sino por su presencia constante ante el altar, reconociendo que cada respiro era un regalo y cada paso un milagro de preservación.
Escucha bien. El cansancio que sientes no es el fin. Es la señal de que has estado luchando batallas que no te corresponden. Deja de cargar con el peso del mundo y permite que el Maestro asuma el mando. Él camina con una paz que es contagiosa, con una seguridad que desarma cualquier argumento del enemigo. Cuando David comprendió que no caminaba solo, su lenguaje cambió. Dejó de hablar de sus gigantes y empezó a hablar de la grandeza de su protector. Cambia hoy tu vocabulario. No hables más de lo difícil que es el sendero. Habla de la belleza del destino y de la fidelidad de tu guía. Tu vida es un testimonio vivo de que la gracia es suficiente para cubrir cualquier falta y para levantar cualquier espíritu caído. Cada partícula de esta arena, cada gota de este mar, obedece a la voz que ahora te susurra al oído que eres amado con un amor eterno. David encontró consuelo en esa verdad, y esa fue la llave que abrió las puertas de su palacio. No fue su estrategia militar, fue su rendición total a la voluntad del Altísimo. Tú estás en ese mismo punto de inflexión. El momento en que dejas de luchar en tus propias fuerzas es el momento en que el poder de la resurrección comienza a operar en tus finanzas, en tu salud, en tu familia y en tus sueños más profundos. No mires hacia atrás con nostalgia por lo que perdiste. Mira hacia adelante con la expectación de quien sabe que lo mejor no solo está por venir, sino que ya está operando en el reino espiritual a tu favor. La firmeza de tu fe en este tiempo de espera es lo que está forjando tu carácter de gobernante. Dios no está desperdiciando tu dolor, lo está invirtiendo en una sabiduría que servirá para bendecir a muchos otros que vendrán detrás de ti. David entendió que sus lágrimas eran el aceite que ungía sus futuras victorias. Tus momentos de mayor prueba son, en realidad, tus momentos de mayor promoción. Estás siendo entrenado para reinar en medio de la adversidad, para mantener la calma cuando otros entran en pánico y para ver la mano de la providencia donde otros solo ven el azar. La seguridad de que nunca has estado solo es el ancla que impedirá que te desvíes cuando las corrientes de la opinión pública o de los sentimientos pasajeros intenten arrastrarte. Sigue caminando. No te detengas ahora que la atmósfera está saturada de la gloria de su compañía. El Maestro te mira con un orgullo que no puedes imaginar, porque ve en ti lo que Él mismo depositó, una chispa de su propia invencibilidad. David lo sabía, y por eso su alabanza resonaba en los valles más oscuros, convirtiéndolos en manantiales de esperanza. Tú eres ese manantial hoy. Deja que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tus pensamientos, y que la fortaleza del león de la tribu de Judá se manifieste en cada una de tus acciones. Estás siendo guiado por una mano que no yerra, bajo la mirada de un padre que no conoce el descuido. El camino sigue, la meta está clara y la compañía es divina. Avanza, porque el suelo que pisas
ya ha sido santificado por su promesa. No es una coincidencia que sientas ese cambio en el clima de tu espíritu justo ahora, mientras el viento roza tu rostro con una frescura renovada. Hay un instante preciso, un umbral invisible en el tiempo, donde lo que fue ya no tiene poder legal sobre lo que está por nacer. David conoció ese borde estrecho entre la desesperación y la gloria. Lo habitó en las cuevas de Adulam y lo lloró en los rincones de su palacio cuando el peso de sus propios errores parecía haber sentenciado su futuro. Pero, ¿sabes qué es lo más asombroso de la misericordia? Que no espera a que estés perfecto para manifestarse. Ella aparece justo cuando el horizonte comienza a teñirse con el primer tinte de esperanza. Ese momento sagrado donde el Espíritu Santo decide que el tiempo de tu lamento ha terminado y que es hora de que la claridad divina barra los escombros de tus batallas pasadas. Mira hacia ese horizonte que empieza a despejarse. No es solo un cambio de hora, es un cambio de era en tu vida. Esa bruma espesa que te impedía ver el camino, ese velo de confusión que el enemigo intentó poner sobre tus ojos para que creyeras que tu destino estaba sellado por el fracaso, se está disolviendo ante la presencia de aquel que hace nuevas todas las cosas. David, en sus momentos de mayor quebranto, no se quedó mirando la negrura que dejaba atrás. Él fijó su mirada en el resplandor que empezaba a brotar desde lo más profundo de su fe. Aprendió que la fortaleza no consiste en no haber caído nunca, sino en tener la determinación de levantarse cuando el primer destello de la gracia golpea el alma. El Espíritu Santo está operando en este mismo segundo como un fuego purificador que no viene a consumirte, sino a consumir las cadenas de culpa que te mantenían atado a versiones antiguas de ti mismo. Tienes que entender que el pasado es un cementerio de lecciones, no una cárcel de condenación. Lo que hiciste, lo que te hicieron, las puertas que se cerraron y los sueños que parecieron marchitarse bajo el frío de la prueba, están siendo ahora mismo transmutados por el poder del Altísimo. La penumbra está retrocediendo porque la verdad ha decidido caminar a tu lado con paso firme. Siente cómo la pesadez en tu pecho se aligera, como si una mano invisible estuviera retirando las piedras que tú mismo colocaste sobre tu corazón, por miedo a volver a ser herido. La valentía que necesitas no nace de tu propia capacidad, sino de la certeza absoluta de que el capitán de las huestes celestiales ha declarado que tu tiempo de cautiverio ha llegado a su fin. No hay sombra que pueda resistirse cuando la claridad del cielo decide reclamar su territorio. David gritaba en sus salmos sobre un socorro que venía desde los montes, y tú hoy puedes sentir ese mismo socorro fluyendo a través de tus venas como una corriente de energía imparable. La alborada de tu restauración no es un evento lejano, es una realidad que ya está pulsando en el aire que respiras. ¿Lo percibes? Es ese susurro que te dice, levántate, porque tu resplandor ha llegado.
Las cenizas de ayer están sirviendo de abono para el jardín de milagros que Dios está plantando en tu desierto. No permitas que el eco de los errores antiguos opaque el sonido de la victoria que ya se escucha en el ámbito espiritual. El arrepentimiento de David no lo dejó postrado en la vergüenza, lo impulsó hacia un nivel de alabanza que los cielos no pudieron ignorar. Tu arrepentimiento y tu fe hoy están tejiendo una corona de honra que reemplazará cualquier vestidura de oprobio que hayas cargado. El Espíritu Santo es ese viento recio que sopla sobre la niebla de tu mente, trayendo orden donde había caos y propósito, donde solo veías vacío. Cuando el sol de la justicia comienza a elevarse sobre tu situación, las mentiras del adversario se desvanecen como el humo ante el vendaval. Se acabó el tiempo de esconderte en las cuevas del anonimato y el temor. Es el momento de salir al campo de batalla con la frente en alto, no porque seas invulnerable, sino porque estás blindado por la fidelidad de aquel que nunca ha perdido una guerra. David no venció a Goliat con su fuerza física, sino con la convicción de que el nombre que portaba era superior a cualquier amenaza. Ese mismo nombre es el que hoy disipa tus dudas y te otorga una autoridad que el infierno respeta. ¿Te has fijado en cómo cambia el color del mundo cuando la claridad empieza a ganar terreno sobre lo sombrío? Los contornos se vuelven nítidos, la dirección se hace evidente, y lo que antes parecía un monstruo aterrador resulta ser solo un arbusto movido por el viento. Así es como el Espíritu Santo está trabajando en tu discernimiento ahora mismo. Te está devolviendo la capacidad de ver las cosas como realmente son. Oportunidades disfrazadas de desafíos. El pasado ya no tiene voz en tu presente. Su derecho legal fue revocado en la cruz, y esa sentencia es irrevocable. Estás entrando en una frecuencia de revelación, donde cada lágrima derramada en la soledad de la vigilia se convierte en un diamante de sabiduría para tu próxima temporada de gobierno. No te detengas a discutir con los fantasmas de lo que pudo ser. Dios no habita en los hubiera. Él habita en el yo soy. Y su presencia en este momento es una invitación a que te despojes de la mentalidad de víctima para vestir la armadura del vencedor. David tuvo que tomar una decisión radical: dejar de llorar por Saúl y empezar a caminar hacia Hebrón para ser ungido. Tú estás en esa misma encrucijada. La claridad del nuevo horizonte te exige que dejes de mirar las ruinas de lo que se derrumbó y empieces a poner los cimientos de lo que Dios está construyendo sobre la roca firme de su palabra. La energía de la fe es activa, es dinámica, es un impulso que te obliga a dar un paso adelante, incluso cuando tus pies todavía tiemblan un poco. Siente el calor de este nuevo comienzo. Es un resplandor que no quema la piel, pero que enciende el espíritu. Es la evidencia de que la fidelidad de Dios no depende de tu desempeño, sino de su carácter inmutable. Cuando el Espíritu Santo comienza a disipar las sombras, no lo hace de manera tímida, lo hace con la autoridad de quien creó el cosmos
con una sola frase. Tu historia no va a terminar en la penumbra de una derrota, va a culminar en el brillo de una redención completa. David entendió que su pecado no era más grande que el perdón del Padre, y esa seguridad le permitió bailar de alegría cuando el arca regresó a su lugar. Prepárate, porque tu arca, tu presencia, tu paz, están regresando a casa con una fuerza redoblada. Este misticismo de la alborada es el lenguaje secreto entre Dios y los que esperan en Él. Es el momento en que se intercambia la ceniza por belleza, el óleo de gozo por el espíritu angustiado. No es algo que puedas explicar con la lógica humana. Es algo que se experimenta en la fibra más profunda de tu ser. La seguridad de que todo estará bien no es un deseo optimista, es una profecía que ya se está cumpliendo. Mira cómo la claridad se filtra por las grietas de tus problemas, convirtiéndolos en ventanas de oportunidad. David vio la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y tú estás a punto de verla manifestada en tus manos, en tus cuentas, en tus relaciones y en tu salud. El Espíritu Santo está susurrando a tus células que se alineen con la vida, a tus pensamientos que se alineen con la paz, y a tu voluntad que se alinee con el triunfo. No hay rastro del ayer que pueda sobrevivir a la intensidad del resplandor divino que está descendiendo sobre ti. Eres una nueva criatura, no solo en teoría, sino en la práctica cotidiana de este caminar. La firmeza de tu paso ahora se debe a que ya no arrastras las cadenas de lo que fuiste. El mar de Galilea, testigo de tantos milagros, parece asentir ante esta verdad. El Maestro está aquí, y donde Él está, la claridad lo inunda todo. Levanta la cabeza, respira profundo y siente cómo la vitalidad del cielo fluye hacia ti, dándote la fuerza necesaria para conquistar la cima que tienes delante. Esta jornada no es para los que se rinden, sino para los que, como David, saben que después de la prueba más dura viene la promoción más grande. El Espíritu Santo no solo está quitando las sombras, está redefiniendo tu identidad. Ya no eres el que falló, eres el que fue restaurado. Ya no eres el que perdió, eres el que está siendo entrenado para una victoria mayor. El brillo que ahora ves en el horizonte es el reflejo de la gloria que Dios ha puesto sobre ti. Camina con esa convicción, con esa energía divina que no conoce el agotamiento. El camino está despejado, la visibilidad es perfecta y el guía es infalible. Cada paso que das hacia la claridad es un golpe al ego del enemigo y un acto de adoración al Rey que te llamó por tu nombre desde antes de la fundación del mundo. La negrura ha sido vencida por el diseño eterno de la redención. No hay vuelta atrás. Estás sumergido en un océano de nuevas posibilidades, donde el único límite es el tamaño de tu fe. David encontró la clave en la rendición, y en esa rendición encontró una fortaleza que ningún ejército pudo igualar. Tú estás encontrando esa misma llave hoy. Al dejar que el Espíritu Santo disipe hasta el último vestigio de tu pasado, te estás volviendo ligero, rápido
y letal contra las fuerzas que intentaron detenerte. El resplandor ya no está solo frente a ti, ahora está dentro de ti, iluminando cada rincón de tu existencia, con la certeza de que has sido perdonado, sanado y enviado con una misión que nadie más puede cumplir. Avanza con el poder del león, pues la claridad de tu mañana ya ha comenzado a brillar con una intensidad que nada podrá apagar. Observa cómo el fulgor del maestro se asienta sobre la arena, creando un contraste vibrante con el azul profundo del mar. Hay una majestad que no necesita corona física para imponerse. Se siente en el aire, en la forma en que las olas parecen calmar su murmullo para escuchar su respiración. En este preciso instante, el corazón de David está experimentando una metamorfosis que va más allá de cualquier entendimiento humano. Aquel hombre que una vez se escondió en las cuevas de Adulam, sintiéndose un proscrito, está siendo revestido de una dignidad que el pecado no pudo destruir y que el tiempo no podrá erosionar. Lo que ves en él es lo que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo, una transferencia de poder. La autoridad no es algo que se toma, es algo que se recibe de aquel que tiene todo el dominio. El maestro está bañando la orilla con una claridad tan intensa que no solo limpia la vista, sino que purifica la intención. ¿Puedes sentir esa firmeza en tu columna vertebral? Es la misma que sintió David cuando se dio cuenta de que su identidad no estaba definida por su caída, sino por la mano que lo levantó. El maestro no te mira como un proyecto inacabado, te mira como un faro que ha sido encendido para guiar a otros en medio de la tempestad. Esa es la verdadera valentía, no la ausencia de temblor en las manos, sino la decisión de avanzar, porque sabes que el cielo entero camina a tu lado. La autoridad que fluye de una vida restaurada es la más poderosa que existe sobre la tierra, porque no se basa en el orgullo, sino en la gratitud de quien sabe que lo ha recibido todo de nuevo. David, al mirar el resplandor reflejado en el agua, comprendió que su corazón ya no era un desierto de remordimientos, sino una lumbrera de esperanza. Imagina por un momento el peso de esa transformación. La pesadez de la culpa se ha disuelto para dar paso al peso de la gloria. Es un intercambio sagrado. El Maestro te está pidiendo que entregues tus últimos fragmentos de autocompasión para darte a cambio una valentía inquebrantable. Esta no es una emoción pasajera, es un estado del espíritu. Es la fuerza que te permite mirar a tus gigantes, no con desprecio, sino con la absoluta convicción de que ya han sido vencidos en el reino de lo invisible. Cuando David se paraba frente a su pueblo, no era su estatura lo que imponía respeto, sino ese fulgor interno que decía: «Yo sé quién me sostiene». Hoy, ese mismo respaldo se hace tangible en tu vida. Siente cómo la energía de este encuentro te otorga una voz que no tiembla al declarar las promesas de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tu futuro.
Ese faro en el que te has convertido tiene una misión específica. No está diseñado para brillar hacia adentro, sino para proyectar la victoria hacia afuera. David entendió que su restauración era el testimonio que miles necesitarían para creer que también podían ser perdonados. Tú estás recibiendo esta autoridad no para guardarla, sino para ser un punto de referencia para los que todavía están perdidos en la bruma de la desesperanza. Mira el rostro del Maestro mientras camina por la orilla. En su mirada no hay reproche, solo hay una invitación a reinar con él. La valentía que te habita ahora es el resultado de saberte profundamente amado. Un hijo que sabe que su padre es el rey no tiene motivos para caminar como un esclavo. Levanta la frente, endereza tus hombros. El resplandor de la santidad del Maestro te ha envuelto de tal manera que hasta tus enemigos reconocerán que has estado con Jesús. Esta claridad que te rodea no es estática, es un incendio controlado que consume todo rastro de miedo. David, antes de ser un gran estratega, fue un adorador, y en esa adoración encontró el fuego necesario para no retroceder jamás. Tú estás recuperando hoy ese fuego. Esa pasión que creías apagada está siendo avivada por el aliento del Espíritu Santo en esta tarde a la orilla del mar. Ya no hay lugar para la timidez. La autoridad divina se manifiesta en la calma con la que enfrentas el caos. Observa cómo el Maestro pone su mano sobre el hombro de David. Es un acto de transferencia, una unción que desciende y que ahora se derrama sobre ti. Eres un canal de su fuerza, un instrumento de su poder, y tu valentía será el sello de que Dios no ha terminado contigo. ¿Te das cuenta de que el paisaje ha cambiado para ti? Lo que antes te parecía una orilla solitaria y fría, ahora es un escenario de entrenamiento regio. La valentía inquebrantable se forja aquí, en el silencio, bajo la mirada de aquel que es el león de la tribu de Judá. David no se hizo valiente en el palacio, se hizo valiente confiando en el Maestro cuando nadie más lo miraba. Ahora, en esta intimidad, tú estás recibiendo esa misma impartición. La autoridad que emana de ti hoy hará que las circunstancias se alineen. Las puertas que antes estaban cerradas se abrirán ante el fulgor de la presencia que ahora portas. No es por tu nombre, es por el nombre que está sobre todo nombre, el cual brilla en tu corazón con la fuerza de un sol al mediodía. Ese faro de autoridad que ahora eres no se apaga con los vientos contrarios. Al contrario, se aviva. David descubrió que cuanto más fuerte era el ataque, más brillante se volvía el respaldo de Dios sobre su vida. Tú estás entrando en esa misma dimensión. La valentía que te invade es el combustible para tu próximo nivel. No mires atrás, porque lo que dejaste en la penumbra ya no tiene poder sobre ti. El Maestro ha marcado un círculo de protección y poder alrededor de tus pies. Camina con esa majestad, habla con esa seguridad, vive con esa integridad.
La claridad de esta tarde en Galilea es el recordatorio eterno de que has sido llamado para algo mucho más grande que la simple supervivencia. Has sido llamado para gobernar sobre tus emociones, sobre tus finanzas y sobre tu destino. El corazón de David, ahora transformado, palpita al ritmo del corazón de Dios. Siente esa sincronía en tu propio pecho. Es un latido de guerra y de paz al mismo tiempo. Es la paradoja del reino. Somos mansos, pero llevamos una autoridad que hace estremecer los cimientos de la maldad. El resplandor que baña la orilla ha penetrado hasta la médula de tus huesos, recordándote que eres linaje escogido, real sacerdocio. La valentía no es gritarle al viento, es susurrarle al problema con la autoridad del que sabe que el maestro está justo al lado. Mira de nuevo al horizonte. La visibilidad es total. No hay sombras que puedan ocultar el propósito que Dios ha trazado para ti. Este es el momento en que dejas de pedir permiso para ser quien Dios dijo que eres. David no pidió permiso para ser rey. Él simplemente aceptó la unción y caminó en ella. El faro de tu vida está ahora a plena potencia. No intentes disimular el brillo que el Maestro ha puesto en ti. Es necesario que el mundo vea esa transformación. Es necesario que vean que el que estaba roto ahora es el más fuerte del ejército. La valentía inquebrantable se nota en la paz de tus ojos cuando todos los demás están entrando en pánico. Esa es la marca de la autoridad del cielo. Estás bañado en una claridad que no es de este mundo, una luminiscencia que proviene de la fuente misma de la vida. Siente cómo cada fibra de tu ser se llena de una determinación renovada. El Maestro sigue ahí, en silencio, confirmando con su sola presencia que el territorio que pisas es tuyo por derecho de redención. David ya no mira al suelo buscando perdón. Mira al frente buscando el cumplimiento de la promesa. Esa es la transición que estás completando hoy, de la súplica al gobierno, del llanto al mando. La autoridad que fluye de tu corazón transformado es el faro que encenderá otras vidas. No te detengas, no dudes, no bajes el ritmo. El fulgor del Maestro te precede y su gloria es tu retaguardia. Eres, a partir de este instante, un monumento a la valentía que solo nace cuando se ha caminado junto al río de la gracia. A medida que el resplandor se intensifica sobre la arena de Galilea, te das cuenta de que no solo el corazón de David se ha vuelto un faro, sino que toda su atmósfera ha cambiado. Lo mismo ocurre contigo. Tu entorno empieza a responder a la autoridad que ahora emites. Los obstáculos que parecían montañas se ven ahora como simples escalones. El Maestro ha depositado en ti una valentía que no depende de las noticias, ni de la economía, ni de la opinión ajena. Es una valentía que nace de la eternidad. David, con el pecho lleno de este nuevo fulgor, respira el aire de la victoria antes de haber luchado la batalla. Tú estás haciendo lo mismo. Tu corazón ya no es una víctima, es un estandarte de autoridad que se levanta firme, bañado por el resplandor
de aquel que venció al mundo. Esa firmeza que ahora sientes en tus pasos no es producto del azar. Es el resultado de una metamorfosis silenciosa que ha ocurrido mientras recorríamos estos metros junto al agua. Porque, ¿sabes algo? La identidad no se construye en los momentos de calma, sino en el fuego de las pruebas que has superado. David no nació siendo rey. Fue forjado como tal en la soledad del pastoreo y en el eco de las cuevas donde el miedo intentó devorarlo. Lo que estás experimentando en este instante, bajo la mirada del Maestro, es el despertar de tu verdadera esencia, esa que estuvo sepultada bajo las etiquetas que otros te pusieron, o peor aún, bajo las etiquetas que tú mismo te colgaste en los momentos de mayor debilidad. Mírate a través de los ojos de quien camina a tu lado. Él no ve tus fracasos pasados como manchas permanentes, sino como el abono necesario para la grandeza que hoy florece en ti. Tu nueva identidad es un decreto del cielo que nadie en la tierra puede revocar. Cada batalla que has librado, cada vez que caíste y te levantaste con las rodillas raspadas, pero el espíritu intacto, ha sido un testimonio de que la victoria no es algo que intentas alcanzar, sino algo desde lo cual comienzas a vivir. No peleas por la victoria, peleas desde la victoria que Él ya obtuvo por ti. Esta es la diferencia fundamental entre el sobreviviente y el conquistador. El sobreviviente agradece haber pasado la jornada. El conquistador, con el respaldo del Maestro, reclama el territorio que le pertenece por herencia divina. Siente cómo el peso de la duda se desvanece con cada respiración. David entendió que su nombre no estaba escrito en la arena, sujeto a los vaivenes de las olas, sino grabado en el hierro de la voluntad de Dios. Tú también debes entenderlo. Tu nombre ha sido cambiado. Ya no eres el que falló, el que está solo o el que no pudo. Ahora eres el rescatado, el ungido, el estandarte de su gloria. Esta nueva identidad es como una armadura hecha a medida, una que no te queda grande como la de Saúl, sino que se ajusta perfectamente a la estructura de tu alma renovada. La autoridad con la que hablas ahora proviene de saber quién eres en Él, y esa certeza es el arma más letal contra cualquier gigante que ose desafiar tu camino. Piensa en los momentos en que te sentiste más pequeño. ¿Recuerdas aquel silencio punzante cuando creías que todo estaba perdido? En ese preciso instante, el cielo estaba preparando tu promoción. David, en la profundidad de la cueva de Adullam, rodeado de hombres endeudados y amargados, no veía un ejército, pero Dios sí lo veía. Él estaba transformando un refugio de fugitivos en un cuartel de valientes. De la misma manera, tus momentos de mayor aislamiento han sido tu campo de entrenamiento intensivo. Has aprendido a escuchar la voz del Maestro cuando no hay más ruido a tu alrededor, y esa sintonía fina es lo que hoy te otorga una ventaja estratégica sobre tus circunstancias. Cada cicatriz que llevas es, en realidad,
un mapa de guerra que demuestra que el enemigo te golpeó, pero no pudo destruirte. Camina con el pecho erguido, porque la victoria garantizada por el cielo no es una posibilidad remota, es una realidad legal en el reino espiritual. Cuando el maestro te mira, ve el producto terminado, ve la obra maestra concluida. Tú ves el proceso, él ve el propósito. Por eso, en esta tarde junto al mar, el silencio se vuelve tan profundo. Es el silencio de la confirmación. No necesitas gritar para que el mundo sepa quién eres. La paz que emana de tu ser, esa serenidad inquebrantable en medio del conflicto, será tu carta de presentación más poderosa. La gente se preguntará, ¿de dónde sacas esa fuerza? Y tu respuesta no será con palabras, sino con el fulgor de una vida que ha sido tocada por el Altísimo. La identidad de un hijo de Dios es una fortaleza que nada puede derribar. David sabía que aunque un ejército acampara contra él, su corazón no temería. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía del número de sus soldados, sino de la fidelidad de su pastor. Tú estás en esa misma posición de seguridad absoluta. El cielo ha puesto un sello sobre tu frente, un signo de propiedad que le advierte al adversario que tú ya no eres presa fácil. Eres territorio sagrado. Cada paso que das sobre esta tierra es una declaración de posesión. Lo que antes te aterraba, ahora te motiva, porque sabes que la batalla ya ha sido juzgada en las cortes celestiales a tu favor. No permitas que los ecos del pasado intenten definir tu presente. El David que pecó fue restaurado y convertido en el hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su capacidad de reconocer que su única fuente de poder era la gracia. Tú has recibido esa misma impartición de gracia en esta caminata. Tu identidad es ahora un reflejo de la majestad de Cristo. Habla con la seguridad del que sabe que tiene el respaldo del Rey de Reyes. No hay situación económica, no hay diagnóstico médico, ni hay crisis emocional que pueda resistir la presión de una identidad celestial bien establecida. Eres un portador de soluciones, un gestor de milagros, un canal por donde fluye la vida eterna hacia un mundo sediento. Siente el calor de esta verdad en tus huesos. La victoria está garantizada porque quien sostiene tu mano es el mismo que sostuvo el universo en su creación. Cada desafío que enfrentas es simplemente una oportunidad para que el cielo despliegue su poder a través de ti. No le pidas a Dios que quite el gigante. Pídele que te ayude a recordar quién eres tú cuando lo enfrentas. La onda de David era insignificante, pero la mano que la movía estaba conectada al brazo del Omnipotente. Tu vida, tus recursos, tus talentos pueden parecer pequeños a tus ojos, pero en las manos del Maestro son instrumentos de liberación masiva. Esta es la hora de tu despliegue. Ya no estás en la etapa de preparación en lo oculto. Estás en la etapa de manifestación pública. El mundo necesita ver a un hombre, a una mujer, que camina con la certeza de que el cielo no conoce la derrota.
Tu nueva identidad es contagiosa. Cuando caminas en esta autoridad, otros empezarán a encontrar su propio valor. Tu victoria no es solo para ti, es un testimonio vivo de que Dios sigue levantando a los humildes para avergonzar a los fuertes. Cada batalla ganada es un peldaño más en el trono que Él está construyendo para su gloria en tu vida. Mantén tus ojos fijos en el horizonte de Galilea. Mira cómo la superficie del agua refleja la serenidad de aquel que tiene el control total sobre la tormenta. Así debe ser tu alma. Una identidad firme produce una calma sobrenatural. David aprendió a danzar delante del arca, sin importar el juicio de los demás, porque su identidad estaba anclada en su relación con el Creador, no en su reputación ante los hombres. Hoy, tú eres libre de la necesidad de aprobación humana. El único aplauso que importa es el que resuena en las moradas eternas cuando das un paso de fe. El Maestro sonríe al verte caminar así, con esa elegancia espiritual que sólo poseen los que han sido probados en el desierto y han salido apoyados en su amado. La victoria garantizada por el cielo es tu herencia innegociable. No aceptes nada menos que la plenitud. No te conformes con migajas de paz cuando se te ha dado el océano entero de su presencia. Eres linaje de vencedores, sangre real corre por tus venas espirituales. David lo entendió y cambió el curso de una nación. Tú lo estás entendiendo ahora, y eso cambiará el curso de tu generación. Esta nueva identidad no es un traje que te quitas y te pones, es tu nueva naturaleza. Eres acero forjado en la gracia, fuego purificado en la paciencia, oro refinado en la perseverancia. Camina con esa majestad, pues el cielo ya ha firmado tu victoria con sangre, y el sello de ese contrato es el espíritu que hoy late con fuerza dentro de ti. Ahora que comprendes la magnitud de tu herencia y el peso de esa corona invisible que descansa sobre tu sien, es momento de que tus pies dejen de arrastrarse sobre el polvo del desánimo y comiencen a marchar con el ritmo de los conquistadores. Mira hacia el frente, allí donde el horizonte se funde con el resplandor de lo eterno. David no se quedó habitando en el palacio de sus lamentos, ni se encerró en las cuevas de su pasado. Él aprendió a habitar en el cenit de la presencia divina, ese lugar donde el fuego del Altísimo consume toda impureza y no deja espacio para las sombras. ¿Sabes algo? Tú estás entrando en esa misma dimensión de plenitud. Ya no caminas buscando un refugio. Ahora caminas siendo tú mismo un refugio para otros, porque el que habita en ti es la roca inconmovible. Siente la firmeza del suelo bajo tus pasos. Cada zancada que das en esta orilla de Galilea es una confirmación de que el terreno que pisas ya te pertenece. El Rey que camina a tu lado no solo te acompaña, sino que te imparte su propio vigor. Es esa fuerza que David sentía cuando, siendo un anciano, todavía podía declarar que sus fuerzas
se renovaban como las del búfalo. No es una energía humana, no proviene de tus emociones ni de las circunstancias favorables que te rodean. Es el flujo constante del aceite fresco que desciende desde el santuario celestial directamente a tu espíritu. Este es tu tiempo de avanzar sin fatiga, de correr sin desmayar, porque el combustible de tu marcha es la fidelidad de aquel que nunca ha perdido una batalla. ¿Puedes percibir ese calor que envuelve tu alma? Es el resplandor del soberano que se ha posicionado justo sobre tu cabeza, eliminando cualquier rastro de penumbra que intentara ocultar tu camino. En este estado de claridad absoluta, los engaños del enemigo se vuelven visibles y ridículos. Ya no te confunden las voces del miedo, porque el estruendo de la victoria resuena en tus oídos como un canto de guerra victorioso. David entendió que su fortaleza no radicaba en su destreza con la espada, sino en la certeza de que el león de Judá rugía a su favor. Hoy, ese mismo rugido se levanta desde tu interior. Levanta la mirada, endereza los hombros, pues el linaje al que perteneces no conoce la retirada. Eres un monumento vivo a la perseverancia, un testimonio andante de que el fuego de las pruebas no te ha consumido, sino que te ha pulido hasta convertirte en un espejo que refleja la majestad del Maestro. No mires atrás con nostalgia ni con dolor. Lo que quedó en la ribera de los fracasos ya ha sido lavado por la marea de la misericordia. Ahora, tu enfoque debe estar en la expansión del reino que llevas por dentro. ¿Sabes por qué David podía danzar con tanta libertad? Porque sabía que el ojo que todo lo ve, lo miraba con deleite. Tú también eres el objeto del placer divino. El Maestro encuentra gozo en tu avance. Cada vez que decides confiar a pesar de los pronósticos, cada vez que eliges la alabanza en lugar de la queja, estás desatando una potencia que hace temblar los cimientos de lo que se opone a tu propósito. Eres un canal de milagros, un gestor de bendiciones que no se agotan, porque bebes directamente de la fuente que nunca se seca. Siente cómo el viento del Espíritu sopla a tu espalda, impulsándote hacia destinos que antes considerabas inalcanzables. No hay monte que sea demasiado alto para el que ha sido dotado con pies de cierva. Tú has sido diseñado para las alturas, para respirar el aire puro de la fe que mueve montañas. Las dificultades que hoy ves son simplemente el escenario donde se desplegará tu próxima gran victoria. David no temía al gigante, porque su visión estaba saturada de la grandeza del Omnipotente. De la misma manera, llena tu mirada con el fulgor de la gloria de Cristo. Deja que su brillo sature cada célula de tu ser, hasta que no quede rastro de fatiga ni de duda. Estás en el tiempo de la cosecha, en la etapa donde lo que sembraste con lágrimas, ahora lo recoges con gritos de alegría. Esta tarde en Galilea no es un simple descanso, es un consejo de guerra, donde el general de los ejércitos te entrega los planos de tu futuro éxito. Él te dice al oído: no temas, porque yo he vencido al mundo
y esa victoria te la entrego hoy como tu manto de gala. Camina con esa elegancia espiritual, con la compostura de quien sabe que su destino está sellado en las cortes eternas. El resplandor que te envuelve no conoce declive. Es una claridad que aumenta y aumenta hasta que todo tu entorno sea transformado por tu presencia. Eres un agente de cambio, una columna de fuego que guía a otros hacia el encuentro con el amor que lo transforma todo. Mira cómo las aguas del mar se quedan quietas ante tu paso, rindiendo homenaje al Cristo que vive en ti. Esa misma paz es la que ahora gobierna tu mente. Ya no hay ruidos internos, ya no hay conflictos de identidad. Eres un hijo, una hija, amado con un amor eterno que ha jurado no dejarte nunca. Esa es tu mayor fortaleza. Saberse amado es el escudo más impenetrable que existe. Bajo ese amparo puedes caminar a través de las llamas sin quemarte y cruzar los ríos sin anegarte. David encontró en Dios su porción para siempre, y tú has encontrado hoy esa misma plenitud. No busques más fuera de ti lo que ya ha sido depositado en tu corazón por el Espíritu. Ahora, mientras la jornada avanza hacia su punto de mayor reposo, deja que tu espíritu se funda en una comunión ininterrumpida con el Maestro. Siente su mano firme sobre tu hombro, dándote ese último impulso de seguridad. Has aprendido a caminar sobre las aguas de tu propia debilidad, y ahora estás firme sobre la roca de su poder. La fortaleza que has recibido hoy te sostendrá no solo esta semana, sino todas las estaciones de tu vida. Eres un roble de justicia, plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa, y tú eres el cumplimiento de esa palabra. El camino ha sido largo, pero la meta está a la vista. No una meta física, sino el estado de reposo absoluto en el carácter de Dios. David terminó sus días lleno de riquezas y honor, pero su mayor tesoro fue haber conocido el corazón del Padre. Ese es el tesoro que tú te llevas de esta orilla hoy. Llevas contigo el latido del Creador. Llevas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llevas la certeza de que pase lo que pase, el final de tu historia ya ha sido escrito con letras de triunfo. Descansa en esa verdad. Permite que tu alma se sumerja en este océano de serenidad que hemos compartido. El Maestro te mira con orgullo, viendo en ti la obra terminada, la joya preciosa que ha sido rescatada y restaurada para brillar por la eternidad. Vuelve a tu hogar, a tu realidad, pero no vuelvas como el que se fue. Vuelve como el que ha estado en el Monte Santo, como el que ha caminado cara a cara con la verdad. Que tu rostro refleje ese brillo que no se apaga, que tus palabras sanen a los quebrantados, y que tu sola presencia sea un bálsamo para los que sufren. Eres el embajador del reino de la alegría en un mundo que a veces olvida sonreír. Lleva esa antorcha encendida con orgullo.
La victoria no es algo que esperas recibir, es el lugar desde donde hoy comienzas a vivir. Tu herencia es segura, tu camino está trazado, y el Rey de Reyes camina delante de ti, abriendo puertas que nadie puede cerrar y cerrando aquellas que intentaban dañarte. Señor, gracias por este encuentro a la orilla del mar. Gracias por recordarme que en mi debilidad se perfecciona tu poder y que nunca camino en soledad. Me entrego a tu descanso, sabiendo que tú cuidas mis sueños y preparas mi mañana con bondad. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas noches.